Se pueden sentar, mis amados. Tenemos por lo menos hasta las 7 de la noche hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Permítame adelantarme aquí. Esto tiene mucho eco, por favor, si me lo pueden quitar, te lo voy a agradecer. Gloria a Dios. Hemos leído de Primera de Tesalonicenses, versículos del 12 al 18. Y en esta ya tarde vamos a enfocar nuestro mensaje para esta ocasión en el versículo 18 de ese capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo exhorta y anima a la iglesia a que asuma una actitud de gratitud. No algunas veces, no bajo ciertas circunstancias, sino en todo tiempo. Dígale al que está a su lado, dad gracias en todo. Amén. Y eso es lo que dice el texto y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Yo creo que hemos predicado muchas veces de este pasaje bíblico, hemos tenido estudios bíblicos. Lo que ustedes no han escuchado de mí, lo han escuchado de otros predicadores, de otros maestros, quizás en algunos cánticos o algunos estudios que ustedes quizás puedan o tengan en sus archivos. Pero es importante que nosotros podamos reflexionar en la palabra de Dios, especialmente en momentos y en tiempos como los que estamos viviendo. Y el texto dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, una de las lecturas que hicimos en esta mañana. Y hemos entrado en la época del año en la cual tradicionalmente en los Estados Unidos y en otros países pausamos por un momento. ¿Para qué? Para de manera consciente o intencional dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. O sea, desde enero 1 hasta hoy estamos a noviembre 22 del año 2020. Y digo desde enero 1 porque ya en noviembre del año pasado le dimos gracias al Señor por las bendiciones que habíamos recibido desde enero del 2019 hasta noviembre del 2019. Y después, a final de año, en nuestro culto de despedida de año, siempre sacamos el espacio para darle gracias al Señor por el restante del año. O sea, mes y una semana más o menos, no, después de la acción de gracias. Pero es un acto o es una acción intencional. Es una pausa que hacemos tradicionalmente para reflexionar en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Sin embargo, creo que no está de más decir y a reconocer que este año ha sido un año
inusual para muchos de nosotros, sino también para el mundo entero. No ha sido un año común. Todas las décadas, a través, ¿no?, de la historia o los siglos y los milenios, han tenido sus propios desafíos, sus propias luchas. Pero creo que en la más reciente historia de nuestra existencia, no nos había tocado vivir algo tan difícil, una experiencia tan dura de procesar. Este año ha sido un año lleno de tragedias. Un año, y no solamente a raíz del coronavirus. O sea, no podemos ignorar la gran cantidad. Ustedes saben que esta temporada de huracanes rompió récord. Hasta recientemente un huracán entró en categoría 5 por Honduras y Nicaragua, creando desastres sobre los desastres que ya existían. Hemos rompido récord también en la cantidad de terremotos, temblores en muchas partes del mundo, particularmente en el Caribe y específicamente en Puerto Rico. La gente en Puerto Rico ha estado viviendo bajo profundas tensiones desde, me parece, diciembre del año 2019 en adelante, donde comenzaron a registrarse una serie de temblores que todavía no han parado. Este ha sido un año lleno de muchas ansiedades, de muchas incertidumbre, y ahora sí lo traigo entre la realidad de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Este virus ha llegado, o más bien ha generado a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, y me voy a limitar a los Estados Unidos, aunque busqué las estadísticas a nivel mundial, pero en los Estados Unidos, donde usted y yo residimos, donde usted y yo vivimos, ha generado hasta ahora la pandemia, el coronavirus, 250,000 muertes. Y hay 12 millones de casos confirmados del virus aquí en los Estados Unidos. Cuando usted mira el número a nivel mundial, los números ya son más alarmantes. Pero en lo que corresponde a nuestra realidad aquí, esta pandemia ha generado un 14.7% de desempleo, que en números, en personas, se traduce más o menos, poco más que menos, a 23 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos. Recuerden, estoy hablando de los Estados Unidos, no estoy hablando de otros países donde usted y yo vivimos. También se ha registrado desde que la pandemia comenzó o oficialmente fue declarada aquí en los Estados Unidos, ha habido un aumento de 13% del uso de sustancias controladas, particularmente, entiéndase por sustancias controladas, las drogas. Y aunque el alcohol es legal, también el aumento en el consumo del alcohol ha subido, y valga la redundancia. Estos son los efectos que ha causado
la pandemia, esta es la realidad en la cual nosotros nos encontramos viviendo. También en medio de esta situación que nos ha tocado vivir a partir de marzo de este año, la violencia doméstica ha aumentado. Ahora, si usted se deja llevar por los reportes del gobierno o los precintos a nivel local o estatal, usted va a ver que los reportes de la violencia doméstica han bajado. La violencia doméstica ha aumentado, pero los reportes han bajado. Y quiero que, para aquellos que de alguna manera, y no quiero entrar en la política del tema, porque yo sé que estos temas a veces generan demasiado tensiones entre nosotros mismos. Pero aquellos que están abogando que mantengan las escuelas cerradas permanentemente, piénsenlo dos veces. Porque la razón por la cual los reportes de violencia doméstica han bajado a la policía es precisamente porque los maestros y los trabajadores sociales no se pueden dar de cuenta de lo que está pasando en los hogares porque Little Johnny no está ahí para ellos verle el moretón en el ojo. Y de esa manera, hacer un reporte, darle un follow-up y llevar a la policía. Por eso es que los reportes han bajado. Y el hecho de que el abusador o abusadora, en algunos casos, está viviendo dentro de casa. Y mamá no se atreve a coger el teléfono, ni el niño tampoco, porque están viviendo bajo la terrible amenaza de otra golpiza o algún acto violento. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. No quiero aburrirles con mucho, pero le voy a dar un dato más en términos de porcentajes con personas que han considerado el suicidio, un 11% aumento en personas, no que se han suicidado, que han considerado el suicidio como un medio de escape a todas las presiones que han estado viviendo y experimentando, porque acuérdense que dije que hay un 14.7 de porcentaje de desempleo de personas que no están trabajando. Ante este tan terrible escenario, el cual les acabo de describir, la iglesia y aquel hombre o mujer que no tiene a Dios debería conocer, debería saber que estamos llamados a dar gracias a Dios en todo. En todo. Somos llamados a mantener una actitud de acción de gracias. Y voy a elaborar un poquito más porque yo sé que la mente de nosotros puede estar disparándose, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo se atreve usted a decirme a mí que yo debo dar gracias a Dios en todo? Más adelante vamos a tener un poquito más de claridad en cuanto a eso, porque es un asunto de desarrollar una actitud de gratitud. Dígale al que está a su lado, es tiempo de desarrollar una actitud de gratitud o de acción de gracias. O sea, no espere al jueves para tratar de desarrollar una actitud de acción de gracias frente a el pavo o la gallina
o el pernil para aquellos que no comen pavo. Yo encuentro la carne de pavo muy aburrida y conste que yo cocino. Llevo años tratando de hacerle un favor al pavo, a ver si mis manos pueden producir algún tipo de milagro con el pavo. Pero lo único que he logrado, lo más que he logrado que mi familia se coma del pavo con gusto, son las alas. Más allá de ahí, el pavo no ha dado eso mismo. La acción de gracia, mis amados hermanos, brota de un corazón agradecido. En el Antiguo Testamento, acción de gracias es el acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o una oración por la protección y liberación de Dios. Los israelitas habían desarrollado una tradición, unos ritos que estaban basados o fundamentados en el acto de protección y de liberación de parte de Dios hacia los israelitas. Creo que todos nosotros conocemos, y si no conocemos deberíamos conocer, que desde el punto de vista histórico, Israel, después de los tiempos favorables de José, cuando José era el segundo en mando en Egipto, después de esa época, Israel cayó en cautiverio bajo el imperio egipcio y lo tuvieron bajo el yugo de la esclavitud por un promedio de 400 años. Y es en medio de esa terrible experiencia. Yo no sé si nosotros, y no voy a decir que ninguno de nosotros porque no conozco la historia de todos nosotros, pero muchos de nosotros no conocemos lo que es vivir bajo esclavitud. Imagino que es una experiencia deprimente y además está por decir que es limitante. De hecho, el cautiverio no es algo que es normal para los seres vivos. En Guatemala ellos tienen el ave nacional que es el quetzal. Y se dice que el quetzal es un ave que no puede vivir en cautiverio. Es un ave con una cola, yo los vi porque yo estuve en Guatemala. Tienen una cola larga, hay varias especies, pero es un ave preciosa, por eso es el ave nacional de Guatemala. Pero si usted la pone en una jaula, esa ave ya está creada de cierta forma que activa un químico en su cerebro, en su sistema, que en varias horas hace que se muera. Porque no soporta, no puede vivir en cautiverio. No se olvide que el cautiverio no solamente es vivir bajo las prisiones o cadenas que nos puedan imponer algún sistema de gobierno, o las limitaciones que nos puedan poner también dentro de ese sistema, o sea, cosas que podemos y no podemos hacer. También el cautiverio viene en la vida del ser humano por el poder del pecado y de la maldad que domina el quehacer de los seres humanos, el pensamiento, la voluntad del ser humano. Muchas veces vivimos en cautiverios, vivimos en prisiones creadas por el poder del pecado.
Y que muchas veces de manera voluntaria nosotros, los seres humanos, accedemos a ese tipo de poder que nos mantiene en cautiverio. Y en el caso de Israel, la práctica del Antiguo Testamento y hasta el sol de hoy, la acción de gracia es el acto que ellos usan para expresar a Dios su gratitud por su protección y por su liberación. Comience a reflexionar que si usted está necesitado en este momento de ser liberado de algo, el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo, aquel en quien Dios mismo halló complacencia. O sea, termino aquí este espacio. Que si usted ha estado lidiando con una de esas ataduras, una de esas prisiones, una de esas cautiverios, no siga diciéndose a usted mismo, cuando yo cambie esto o cuando yo pueda sobrepasar esta situación, entonces yo tomaré tal o cual decisión de seguir a Dios. Esa es la manera más errónea que nosotros podemos pensar dentro del proceso de querer ser liberados de circunstancias de las cuales solamente Dios nos puede liberar. No, pastor, es que yo tengo que tratar de hacer tal o cual cosa y entonces yo me entregaré a Dios. Y mi reacción siempre es la misma. ¿Qué nos hace pensar que luego de tantos años yo tratando de cambiar algo en mi vida y no lo he podido lograr? ¿Qué me hace pensar que yo lo puedo cambiar mañana? ¿Por qué no darle la oportunidad a Dios a que traiga liberación en nuestras vidas, para que tengamos entonces una razón por qué vivir agradecidos de Dios? Porque hay cosas que solamente Dios puede obrar en la vida del ser humano. Hay circunstancias duras y difíciles que tenemos que dejarlas puestas en las manos de Dios para que entendamos que Dios es quien Él dice que es. En el caso de Gedeón, cuando iba a pelear, ¿cuál era el número de sus soldados? 32,000. Y Dios le dice, no vas a ir a pelear con 32,000, porque como tú tienes un gran ejército, no va a ser que tú te quieras llevar toda la gloria. Ustedes conocen la historia, hasta que finalmente Dios bajó a 300 y con 300 Israel pudo vencer. Porque hay momentos donde nosotros nos tenemos que dejar llevar por los planes y propósitos y estrategias de Dios y no las nuestras. Y es solamente cuando usted y yo podemos acceder a la estrategia, al plan de Dios, al propósito de Dios para nuestras vidas, que tendremos una razón, una causa genuina por la cual darle gracias al Señor. En el Nuevo Testamento, la expresión natural de gratitud es en respuesta al amor y salvación de Dios. ¿Okay? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Y cuando yo tomo conciencia del amor de Dios, que lo llevó a desprenderse de sí mismo para entregar lo que tenía, para darme salvación, porque Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Y ahí está usted y yo incluido. Y solamente cuando yo puedo experimentar el amor de Dios, la gracia de Dios salvífica, que yo puedo tener una razón y una causa genuina para darle gracias a Dios. Es lo que me va a capacitar para poder cumplir lo que el apóstol Pablo está recomendando que los creyentes debemos hacer: dar gracias a Dios en todo. Acción de gracia no es ni debe ser algo forzado o fabricado en nuestros corazones, sino más bien es el acto de gratitud y el feliz compromiso que caracteriza a los creyentes en su relación con Dios. O sea, mi gratitud nunca debe salir con un gemido de un pesar, una angustia, una obligación. Al contrario, es algo que debe salir con una naturaleza, con libertad, por algo que usted y yo sabemos que Dios hizo en nuestras vidas. No por lo que Él va a hacer mañana. Oiga bien, y ahí muchas veces, y vamos a ver más adelante, porque tenemos 7 horas para predicar en este día. Gracias por esos aplausos. Como la gente muchas veces confunde las añadiduras, porque muchas veces queremos darle gracias al Señor por las añadiduras que muy bien pueden ser parte de la bendición de Dios cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Pero mi mayor fuente de energía, de donde yo tomo, de donde yo me enchufo para tener la energía de darle gracias a Dios, es recordar lo que Dios hizo. Uno, en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás, que su Hijo unigénito fue allí crucificado en mi lugar. Y dos, el día en que yo entregué mi alma y mi corazón a Cristo, y desde entonces puedo cantar que soy libre y que Dios me ha librado de la misma muerte aquí en la tierra y en la eternidad. El conocimiento de que yo sé que si hoy cierro mis ojos aquí en la tierra, inmediatamente los abriré en un lugar que Jesús mismo describe o llama como el paraíso. A lo que llega entonces la regeneración del planeta entero, yo estaré caminando con Jesús. Si no me lo cree, vaya allí a la cruz del Calvario, donde habían 2 ladrones crucificados con Jesús. Uno le gritó obscenidades a Jesús y el otro humildemente le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese conocimiento realmente me da la fuerza para vivir agradecido de Dios todos los días de mi vida y en todo tiempo. Recuerde esa expresión: en todo tiempo.
There is nothing, I just want to say this in English. There is nothing more powerful than drawing energy from the thought and the knowledge that I was saved by the blood of the Lamb. That my name is written in the book of life. That I'm not condemned to go to hell. That I will be one of those who will be marching on, singing to the Lord. Isn't that wonderful? ¿No es eso un pensamiento maravilloso? ¿Qué? Vamos a seguir. Así que la carta de Pablo a los tesalonicenses es un llamado al creyente a vivir agradecidos en todo. Y lo que quiero resaltar de este pasaje bíblico es el hecho de que el texto dice dar gracias o dar gracia en todo y no necesariamente por todo. ¿Okay? Debemos entender que hay una diferencia muy significativa entre estas dos frases. En todo lo que parezca aún adverso, porque en realidad nada lo es. Los que estamos dentro del cuadro de Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas, en realidad nada lo es. ¿Qué me da autoridad para decir eso? Pues mire, Romanos 8:28 dice lo siguiente. Sabemos que Dios hace que las cosas obren para bien a los que le aman. Podemos entonces alabar a Dios en todo tiempo y en todo podemos dar gracias a Él, aún en medio de las peores circunstancias de nuestra vida. Yo no le voy a dar gracias a Dios por la enfermedad que tengo, pero le puedo dar gracias a Dios en medio de mi enfermedad. Yo no tengo que darle gracias a Dios por la pérdida que sufrí, pero le puedo dar gracias a Dios en medio de mi pérdida. Son dos cosas diferentes, porque sería injusto que Dios pretenda y espere de nosotros que le demos gracias por la injusticia y el dolor que este mundo nos causa, que la vida misma nos causa. Lo que el texto dice, sí dice, es que usted y yo podemos dar gracias en medio de esas duras, tristes y difíciles circunstancias. Lo vamos a ver más adelante para por lo menos dejarlos ir en 6 horas en vez de 7. Dar gracias a Dios no implica necesariamente que todas las cosas que experimentamos son buenas, sino que al creyente se le ha encargado dar gracias a Dios por su convicción de que aún en las peores circunstancias podamos experimentar la gracia y el poder de Dios. Como nos dice Romanos 8:28, que en esas peores circunstancias Dios saca la mejor partida a favor nuestro. Por ejemplo, 2 de Corintios 4:8-9 nos dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que aunque a veces nos encontramos en serias dificultades, Dios nunca nos desampara. Aunque en ocasiones podemos sentir el aliento de nuestros enemigos a nuestras espaldas,
aún así, Dios nunca nos deja caer en sus manos. Es por eso que nuestro agradecimiento a Dios no debe estar condicionado por nuestras circunstancias. Es por esta razón que debemos cuidarnos de que nuestro agradecimiento a Dios nunca dependa de que nuestras circunstancias sean favorables. Hay momentos en la vida que nuestras circunstancias son menos favorables, son las menos deseadas, pero no debe definir nuestra actitud de acción de gracia para con Dios. Por eso el apóstol dice que tenemos que dar gracias en todo. Debemos cuidarnos que las pocas experiencias negativas que sufrimos durante el año nos opaquen las muchas bendiciones que Dios nos ha dado durante este mismo año. Hay una cita de William Arthur Ward que lee de la siguiente manera: la gratitud puede transformar días comunes en días de acción de gracias. Por lo tanto, puede hacer de la ruina laboral un día con la alegría y de las oportunidades bendiciones. Yo entiendo que a veces un solo problema, una sola situación nos puede cegar, nos puede opacar la vista, nos hace pensar, nos hace decir cosas que son o medias verdades o, como hablábamos esta mañana, mentiras vestidas de verdad. Vamos por asuntos de dejarlos ir por lo menos a 5 horas. Ya hoy de 7 a 5. Sea agradecido que de 7 ya voy por 5. Pero ¿cuántos de nosotros, en medio de un problema, hemos dicho, a mí siempre todo me sale mal? ¿Será eso cierto? Un problema. Mi vida siempre es un saco de problemas. Y se nos olvidó las múltiples bendiciones. De hecho, se lo voy a comprobar. Quizás usted llegó a este lugar o está ya en su casa pensando en el problema que le está restando oxígeno, le está robando el sueño. Quizás usted está renegando a Dios por ese problema que está enfrentando. Y no estoy negando la realidad de su problema. ¿Estamos? Pero hoy, con su problema, usted tuvo, si usted me está escuchando, si usted me está mirando, me está viendo, usted hoy fue contado entre los que viven. Eso nada más debe ser suficiente razón para darle gracias a Dios. Señor, tengo una enfermedad que me está matando.
matando, que me está quitando el sueño. Tengo un problema en el hogar, tengo una situación triste, dura y difícil. Pero te doy gracias porque estoy vivo. Y mientras esté vivo, sé que hay una oportunidad para un mejor mañana. Porque estoy vivo, puedo ver el poder de tu gracia activarse en mi vida. Porque estoy vivo, tengo la oportunidad de ver tus milagros y tus portentos y tus prodigios en mi vida. Los israelitas, nosotros los seres humanos, no quiero solamente señalar a los israelitas, no vaya a ser que hay un israelita que sepa español por ahí y me esté viendo. Pero nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de olvidar rápido las múltiples bendiciones de Dios. Mire, para los israelitas llegar al desierto donde estaban, le hubiera sido más fácil cruzar el George Washington, pero no fue así. Pero para llegar al desierto donde estaban, primero fueron testigos de las plagas que Dios envió contra Egipto y sin que ninguna de ellas los tocara a ellos. Al punto que al faraón no le quedó otra que tener que dejar ir al pueblo de Dios tal y como Dios se lo había ordenado. Y luego, cuando ya están celebrando, tenían un picnic, habían sacado los grills, tenían chicharrón, tenían de esto, tenían lo otro, pollo asado, costillas, en la orilla de la playa. ¿Escucharon? Y vieron los caballos y las carretas del faraón que se acercaban y cayeron en pánico y comenzaron a pelear con el pobre Moisés. ¿Por qué no nos dejaste ahí en Egipto? Y allí se despliega el poder de Dios nuevamente. ¿Y qué ocurrió? Se abrió el mar de par en par. Llegaron al desierto y allí el calor le estaba dando fuerte. Tenían sed, tenían hambre y empezaron a pelear otra vez con Moisés. Nos hubiera dejado en Egipto. ¿Acaso no habían sepulcro en Egipto para que muriéramos allí? Es más, las sopas de cebollas de Egipto eran mejor que esto que estaba aquí. Y Dios le dice, el faraón le daba sopa. Watch what I'm going to do. Y comienza el agua a salir de una roca, agua viva, fresca, de vida. Jesucristo mismo comienza a salir por aquella roca para darle vida a aquella gente. Y por las mañanas le caían unos panecitos bien calientitos con mantequilla, jamón y queso. Para almuerzo tenían codornices. Pernil. Algunos de Dios, muchos de ustedes hubieran tenido problemas graves estar allí. Presiento que muchos de ustedes hubieran mirado las codornices eso, y eso así, ese chin, eso tan chiquito. Yo no como eso. A mí si no me da, ¿dónde está Miguel? Que acá lo dice desde acá. Pernil, denle en pernil. El punto rápido. Ahora en el desierto se le había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Y nuestra tendencia como seres humanos es a veces amplificar el uno o dos o tres problemas que tengamos. No estoy negando. Y yo sé que hay personas que se identifican con Job. Oye, no se le acabó un problema cuando le está empezando el otro. Aún así,
aún así, usted no debe jugar el papel de víctima. ¿No? Ok, me voy para que se vayan en 4 horas. Creo que si hacemos un inventario de las personas de quienes vivimos agradecidos, estoy seguro que la lista sería larga. Sin embargo, nunca debemos pasar por alto que nuestra mayor gratitud se la debemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la época que nos recuerda que debemos estar agradecidos. Y sabemos que mucha gente no se toma el tiempo para pensar a quién deberían estar agradecidos. Pero nosotros como creyentes sabemos que nuestro agradecimiento está dirigido al Dios Padre, creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Estamos agradecidos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros. Agradecemos en momentos de pruebas. Y aquí es donde yo quiero que ustedes me presten atención, aunque nos vayamos en 3 horas. ¿Okay? En el libro de Habacuc encontramos una expresión de fe de parte del profeta, quien promete ser agradecido aún en tiempos difíciles. El texto Habacuc capítulo 3. El texto dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no hayan vacas en los cielos, aún en medio de esas cosas, nosotros debemos ser agradecidos. Él hace la promesa de que va a ser agradecido. Ahora, es importante entender el contexto, porque aquí esto puede sonar muy poético, inclusive hasta muy desconectado de nuestra realidad, porque fácilmente nosotros podríamos deducir o podríamos acusar al profeta Habacuc de no saber mis problemas. Es que él no sabe mis problemas. Él no sabe por lo que yo estoy pasando. Ese es Habacuc allá. Hace miles de años que lo dijo, pero él no sabe lo que nosotros estamos viendo. Él no sabía de esta pandemia, él no sabía del alto índice de desempleo, él no sabía de aquello, él no sabía de lo otro. Pues mire, permítame rapidito para que se vayan en 2 horas. Sí, no, esto es, mire, esto es, yo sé que algunos de ustedes los está esperando un pavo en la casa. Para cuando Babilonia hubiera terminado con la tierra de Judá, y este es el contexto en el cual Habacuc está haciendo esta promesa a Dios, este compromiso de fe. Para cuando Babilonia hubiera terminado con Judá, al final de todo no habría quedado nada de valor. Si usted ve el capítulo 2, versículo 16, se lo voy a leer, dice: porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras lo quebrantará a causa de las sangres humanas y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas moraban. En otras palabras, la ciudad sería destruida. Los tesoros de Judá serían saqueados y los ganados y las fincas serían devastadas. La economía de Judá iba a colapsar y habrían pocas razones por qué cantar. Le estoy dando una versión corta. Si usted lee el libro de Habacuc, usted va a ver que la situación real de Judá era deprimente. Las mujeres, los babilonios, la estaban violando, igualmente que a los niños. Los estaban matando. Le estaban quitando todo lo que era de ellos. Y Habacuc aquí afirma
que se perderán cosas importantes para la economía y el sustento. Por ejemplo, la higuera no iba a florecer. Si la higuera no florece, no hay frutos. Los olivos no podrán producir en los campos ni darán cosechas. El ganado y las ovejas se echarían a perder. Aún así, el profeta dice que de todas maneras estará agradecido. Yo quiero que usted diga conmigo, porque ahora sí los voy a dejar ir a la 1 de la tarde. Diga conmigo lo siguiente. Aunque mi economía cambie, aún así daré gracias a Dios. Aunque no tenga trabajo, aún así daré gracias a Dios. Aunque me haya dado el coronavirus, aún así daré gracias a Dios. Aunque me dejen solo, aún así daré gracias a Dios. Aunque tenga problemas en mi casa, aún así daré gracias a Dios. Cuando estemos pasando por prueba, hagamos eco a las palabras del profeta. Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta expresión del profeta Habacuc nos recuerda la amonestación que nos hace el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Lo que nos quiere decir que a pesar de las adversidades que puedan llegar al mundo de los mortales, usted y yo, Dios todavía está sentado en su santo trono, haciendo que se cumplan sus propósitos divinos para con su pueblo. Dios no ha perdido control. El mundo pierde control. Las adversidades vienen, pero Dios está sentado en su santo trono. En medio de tan difíciles circunstancias, Habacuc declara que Dios es su fuerza. El versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, o en otras versiones dice, mi fortaleza es. Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. ¿Usted ha visto esos venados, esos cabritos que trepan montañas? Okay, I'm glad you've seen it. So you get the picture, you know. Démosle gracias a Dios, no solamente por nuestra salvación, sino en medio de todo. Y digamos, sálvanos, oh Dios, Dios de nuestra salvación. Reúnenos y líbranos de las naciones para que confesemos que tú eres Dios. Y nos gloriemos en tus alabanzas. Demos gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 118, versículo 21 dice, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Y yo quiero que tomemos un minuto de silencio. Si me bajan las luces, por favor, se lo voy a agradecer. Y dele gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido en su vida. Yo quiero que usted coja ese problema que tiene ahora mismo, que es grande, que es enorme, que es pesado, que es difícil humanamente para usted. Déjelo a un lado. Yo no quiero que ese problema en estos momentos opaque la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Que a pesar de los contratiempos, a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de las necesidades que estás viviendo en este momento, yo quiero que tú te enfoques, en primer lugar, que ya Dios hizo una provisión para tu vida que nadie más puede hacer.
la provisión para el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Que podemos venir a Él confesando que somos pecadores, confesando que estamos necesitados de un Salvador. Y ahí mismo, entrégale tu alma, entrégale tu espíritu al Señor. Y dile, Señor, en esta hora te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias, oh Dios, porque ya tú hiciste provisión. Ahora vienen entonces las añadiduras, aquellas cosas que son parte esenciales de nuestra vida. La materia, el dinero, la salud. Todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero dígale, Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Quiero sacar este momento para darte gracias por la puerta que abriste hace una semana atrás. Aunque se me han cerrado otras, abriste una. Te doy gracias por la respuesta que me enviaste. Te doy gracias por la sanidad que me diste. Te doy gracias por el problema y el conflicto de familia, de hogar que me resolviste. Te doy gracias, Señor, por aquella provisión inesperada que llegó a mi vida cuando más yo necesitaba. Te doy gracias por aquella mano amiga, Señor, que llegó justamente a tiempo. Tenemos tanto por qué darle gracias a Dios. No permita que tus circunstancias presentes, llámese desempleo, llámese coronavirus, llámese conflictos y problemas de familia, de hogar, traiciones, decepciones que has sufrido. No permitas que eso te robe, te quite a ti la bendición de reconocer que Dios ha sido bueno. Dile, Señor, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias aún por aquellas cosas que han llegado a mi vida y yo nunca pude identificar. No pude reconocer que tú, Señor, las enviaste. Señor, en este momento estoy pasando por circunstancias extremadamente difíciles, pero hago mío o mía la exhortación, el consejo del apóstol Pablo, que en medio de esta situación yo te doy gracias, sabiendo que mañana tú podrás abrir una puerta, que mañana se podrán abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones en mi vida hasta que sobreabunde. Te doy gracias en medio de mi pérdida, porque sé que en medio de mi dolor puedo recibir tu consuelo, tu fortaleza. Te doy gracias, Señor, en medio de. Y usted termina la oración. Nos ponemos de pie y yo quisiera que